¿Alguna vez has sentido que una sola palabra puede desmantelar todo lo que creías firme? ¿Te ha sucedido que una verdad, por incómoda que sea, sacude tu vida y te obliga a replantear cada decisión tomada? Imagínate sentado en tu hogar, quizá en Ciudad de México o en San Antonio, con décadas de experiencias y recuerdos acumulados. De pronto, alguien se acerca y pronuncia una frase que hace temblar tus convicciones más arraigadas. En ese instante surge un dilema. ¿Ignoras el mensaje por temor a enfrentar tu realidad o sucumbes al dolor de la autoconfrontación? La historia que vamos a compartir proviene de un profeta que no portaba espada ni montaba un caballo de guerra. Sin embargo, su voz retumbó con fuerza en el corazón de un rey poderoso. ¿Te imaginas alzar la mirada y descubrir, entre rostros aduladores, a quien te dirá sin rodeos que tu camino está equivocado? ¿Aceptarías el desafío de escuchar esa palabra que hiere, pero que trae consigo la semilla del cambio? Quizá pienses que los años te han curtido y que ya nada te sorprende. Pero permíteme cuestionarte. ¿Qué harías si supieras que la verdad puede salvarte de una caída mayor? ¿Estás dispuesto a reconocer tus sombras ocultas? ¿O seguirías refugiándote en la comodidad de la rutina, negándote a dejar que la luz revele tus errores? Hoy abrimos un espacio para que reflexiones. ¿En qué momento dejaste de cuestionarte? ¿Cuántas oportunidades has perdido porque temiste escuchar lo que otros tenían que decirte? Tal vez la resistencia a admitir un fallo te ha impedido refundar tu historia personal. Te invitamos a participar activamente. Observa tu entorno. ¿Existen personas a tu alrededor que ansían señalarte el camino correcto? ¿Eres capaz de distinguir un consejo sincero de la adulación? En este relato, descubrirás cómo la valentía de un solo individuo torció el destino de toda una nación. Entonces te pregunto, ¿aceptarás el reto de confrontar tu propio reflejo? ¿Permitirás que una palabra honesta desmonte las barreras que te separan de tu crecimiento? Prepara tu corazón. La verdad, por más dura que sea, puede ser el catalizador que anhelabas para una transformación real. Este relato no es mero entretenimiento, es un espejo. Te pide que revises aquella herida que sigues ocultando, ignorado señales en tu interior. La pregunta es, ¿vas a seguir fingiendo que todo está bien o permitirás que la palabra adecuada despierte tu instinto de renovación? Natán no era un hombre común, no llevaba armadura, ni cabalgaba un caballo de guerra. Tampoco ostentaba riquezas ni joyas que brillaran al sol. Sin embargo, su voz tenía el poder de detener multitudes y hacer temblar los corazones más orgullosos. ¿Cómo entender a un hombre así, invisible ante los ojos de muchos, pero tan cercano al trono divino? Natán nació en una aldea humilde de Judá, lejos del bullicio de Jerusalén, rodeado de colinas cubiertas de pasto y de otros niños que corrían tras ovejas. Desde joven, percibió una inquietud diferente. Mientras los demás soñaban con grandes gestas, él sentía un susurro interno que le pedía hablar por algo más grande que él mismo. Con el tiempo, ese susurro se convirtió en una misión clara: transmitir mensajes que no siempre eran bien recibidos, pero que siempre provenían de Dios. Imagina el escenario en el palacio del rey David, columnas altas que sostenían techos decorados, salas donde se discutían planes de batalla y mujeres que tejían mantos reales. En medio de ese ambiente, Natán se presentaba sin pompas. No se adornaba con túnicas costosas, ni llegaba escoltado por soldados. Se acercaba con paso tranquilo, con la mirada atenta y la voz serena. Sus oyentes notaban que, aunque era humilde en apariencia, había en él algo que no encajaba con cualquier simple mortal. El reino de David era próspero en muchos sentidos. Bajo su liderazgo, las fronteras de Israel se ampliaron, las ciudades crecieron y la música sacra resonaba en los templos. Sin embargo, el rey también llevaba cicatrices, guerras pasadas, decisiones difíciles y la soledad propia de quien carga una corona. En ese contexto, Natán cumplía un rol esencial: ser el canal de la conciencia real, aquel que recordaba al monarca que, aun con tantos triunfos, había normas sagradas que no podían quebrantarse. Mientras los generales afinaban estrategias y los consejeros buscaban halagar al rey, Natán se mantenía al margen.
Entre la algarabía de sirvientes y el bullicio de la corte, su voz se alzaba con firmeza cuando Dios le revelaba algún camino equivocado. No importaba si quienes lo escuchaban fueran jefes de ejército, cercanos familiares del rey o el propio David frente a su trono. Aquel mensaje debía ser proclamado. ¿Te has preguntado quién en tu vida ha dicho la verdad sin medir el costo? Quizá recuerdes al profesor que te hizo notar un defecto que te avergonzaba o a un amigo que comparó tu orgullo con un muro infranqueable. Natán representaba a ese amigo incómodo, al maestro que enseña con palabras punzantes, al espejo que refleja sin adornos. Para alguien que vive en una ciudad moderna de México o de Estados Unidos, este escenario puede parecer distante. Sin embargo, la misma dinámica ocurre en comunidades de fe, en familias o en grupos de trabajo. Existen personas que cumplen la función de Natán cuando se atreven a señalar errores. En aquellos tiempos antiguos, educar a un rey para que reconozca su equivocación era una tarea casi suicida, porque la mayoría de los soberanos prefería castigar a quien discrepaba. Pero Natán tuvo algo que lo fortalecía, la certeza de que su mensaje no era suyo, sino del Dios de Israel. En su ministerio, Natán desarrolló 3 características principales. 1. Independencia de criterios humanos. Nunca dependió de la aprobación de cortesanos ni de alianzas políticas. Si Dios le ordenaba hablar, él alzaba la voz, sin importar quién estuviera presente. 2. Sensibilidad espiritual activa. Escuchaba la voz divina con atención, tanto de día como de noche. Su papel no surgía de interpretaciones arbitrarias, sino de revelaciones claras que le llegaban en momentos de oración. 3. Coraje para confrontar al poder. Sabiendo que el rey David era considerado un hombre conforme al corazón de Dios, Natán también entendía que sin confrontarlo no habría advertencia para futuras generaciones. Por eso, caminar hacia el trono real implicaba vencer el miedo al rechazo y a la posible condena. Al contarte todo esto, tal vez te preguntes, ¿qué tan diferentes somos hoy? ¿Seguimos reconociendo a quienes nos señalan algún error o nos refugiamos en excusas y justificaciones? La historia de Natán nos desafía a observar qué tan dispuestos estamos a escuchar una voz que confronta, aunque resulte dolorosa. En este relato, descubriremos que el profeta no solo habló de faltas morales, sino que también anunció promesas que marcarían el curso de la historia de Israel. Veremos cómo su presencia silenciosa, entre pasillos de mármol y salones lujosos, se convirtió en el aliento que impedía que la justicia divina fuera olvidada. A partir de ahora, adéntrate en la vida de Natán y examina las huellas que dejó, cómo, desde su origen modesto, se transformó en un instrumento crucial para guiar a reyes y a su pueblo. Pongamos atención a su ejemplo y reflexionemos si en nuestros días existen hombres o mujeres con el mismo llamado de velar por la verdad, aun cuando todos prefieran el silencio. En una tarde calurosa en Jerusalén, el ambiente en el palacio era de aparente tranquilidad. David, el rey, paseaba por el corredor elevado que daba a los jardines reales. El viento ligero apenas movía las hojas de los olivos y, a lo lejos, se escuchaban los últimos rezos en el templo. Sin embargo, bajo esa calma, se escondía una sombra oscura, un deseo que nublaría la razón de quien un día venció gigantes con una sola piedra. Aquella noche, su mirada se desvió hacia una mujer llamada Betsabé, esposa de Urías, un soldado valiente que servía en primera línea. David la vio bañándose desde la terraza y no pudo apartar sus ojos. Los rumores en el palacio hablaban de ella con respeto. Decían que era hermosa y temerosa de Dios. Pero esa fama no frenó la pasión irracional que invadió al monarca. En lugar de apartarse, envió mensajeros para llamarla al palacio como si fuese un objeto en su poder. Cuando Betsabé llegó, el aura solemne del lugar se quebró por completo. Entre cortinas finas y tapices bordados, David permitió que su voluntad dominara todas las normas que él mismo había promulgado. Aquella unión prohibida sucedió sin testigos, pero no pasó desapercibida para el Señor. La consecuencia inmediata fue que Betsabé quedó en estado, y David sintió un temor extraño de que alguien descubriera su falta. Para encubrir la transgresión, el rey urdió un plan cruel. Ordenó a Joab, su general,
que situara a Urías en la parte más costosa del frente de batalla, donde sabía que la muerte era inminente. Joab, leal al rey, cumplió sin cuestionar. Urías cayó en combate, dejando tras de sí una viuda desconcertada y un reino al borde de la injusticia. Mientras tanto, David intentó fingir dolor por la pérdida de su valiente súbdito. Invitó a Betsabé al palacio y se casó con ella. A los ojos de muchos, era un acto de cortesía para con la viuda del soldado real. Nadie sospechó que aquel matrimonio ocultaba una verdad lacerante, un asesinato perpetrado por orden del mismo monarca. En los salones del poder, los músicos continuaron entonando himnos de victoria y los consejeros aplaudieron los festejos que celebraban la expansión del reino. Los pozos se llenaron de conversaciones elogiosas, halagando la imagen invencible de David. Sin embargo, en lo profundo del palacio, un hombre permanecía en silencio: Natán, el profeta. Natán había recibido instrucciones durante sus oraciones nocturnas. No eran pensamientos propios, sino palabras claras que necesitaban ser transmitidas. Sabía que, si llegaba frente a David, su vida corría peligro. No obstante, su obediencia a la voz divina le pesaba más que cualquier temor humano. En una mañana en la que el sol apenas tocaba las piedras del patio real, Natán fue escoltado por un guardia hasta la presencia del rey. La atmósfera cambió de inmediato. Cortesanos que conversaban bajo la pérgola se quedaron quietos y el murmullo de las mesas se silenciaba. Se respiraba expectación. El profeta, con su túnica modesta y su bastón en la mano, alzó los ojos sin vacilar. David, recostado en su trono, posó la mirada en él con curiosidad y cierta desconfianza. Con voz firme, Natán comenzó a relatar una historia que, en apariencia, no tenía relación con el rey. Habló de un hombre acaudalado que poseía vastos rebaños y haciendas, de un sirviente humilde que solo contaba con un cordero para alimentar a su familia. En el relato, aquel hombre noble invitó a un viajero a cenar y, en lugar de tomar uno de los suyos, el adinerado robó el único animal que tenía el pobre. Mientras Natán describía el sufrimiento del campesino, David sintió indignación. Sus puños se cerraron y pronunció sin dudar: «Ese hombre merece la pena de muerte. Debe devolver 4 veces el valor del cordero y enfrentar un juicio ejemplar». En el rostro del monarca se dibujaba un gesto severo, como si estuviera dictando el veredicto de su propia corte. Sin embargo, Natán cambió su mirada y la enfocó en David. Lentamente, reveló la verdad oculta en la parábola. «El hombre del que hablo eres tú». El silencio se apoderó de la sala. Las murallas parecían estrecharse y el viento, antes ligero, desapareció. David palideció, como si su propia voz le hubiera herido. El color se le escapó de las mejillas y cayó en cuenta de la magnitud de su crimen. Había acabado con la vida de Urías para ocultar su culpa. El rey, reconocido por su arrojo en el campo de batalla, se encontró de rodillas ante el profeta. Sus dudas se convirtieron en temor y remordimiento. Su orgullo en un peso insoportable. El eco de las palabras de Natán resonaba: «Tú eres ese hombre». ¿Cómo había permitido que sus deseos nublaran su juicio? ¿Por qué había antepuesto su placer a la justicia? En ese momento, David sintió cómo la muralla de su corazón se desplomaba. No era solo un error común. Había transgredido leyes sagradas y había asesinado a un hombre inocente. El eco de las alabanzas que recibía en banquetes se volvió amargo, pues ya no había canto que apaciguara su conciencia herida. Mientras las lágrimas surcaban su rostro, el rey comprendió que, sin importar el poder que poseyera, tampoco estaba exento del juicio divino. El silencio, antes temido, resultó ser una esperanza. Era la oportunidad de reconocer el agravio y entregar su alma al arrepentimiento. Aquel encuentro con Natán no fue simplemente una acusación, era una llamada a la restauración. En los pasillos del palacio, los sirvientes observaban con asombro la humillación del hombre que jamás conocía derrota. El sonido de pasos apresurados dejó de escucharse cuando el rey, con voz entrecortada, pronunció una sola frase que sacudió las piedras centenarias: «He pecado». Con esas palabras comenzó el camino para enfrentar las consecuencias de su acción y hallar el perdón que solo nace del reconocimiento sincero. Así concluye esta parte de la historia. Un rey que conquistó naciones,
sometido por un profeta que no empuñaba espada, y un hombre que descubrió que no existe trono capaz de proteger al que comete injusticia. Apenas es el inicio de una transformación que marcará a toda una nación y que nos invita hoy a examinar nuestras propias faltas. La declaración de Natán resonó con fuerza en aquel salón silencioso. El aire pareció detenerse cuando las palabras «Tú eres ese hombre» atravesaron el rostro de David como una saeta. El monarca, que solo momentos antes había juzgado con severidad a un desconocido, ahora se encontraba desnudo ante su propia culpa. Su respiración se aceleró y la túnica real pareció pesarle más que cualquier armadura. Los cortesanos retrocedieron, conteniendo la mirada. El trono de oro ya no era un símbolo de poder, era un recordatorio de la fragilidad humana frente a la verdad. David notó cómo el pulso latía con fuerza en su cuello, y por un instante creyó que su corazón se rompería bajo el peso del remordimiento. Las muestras de respeto y admiración que solía recibir quedaron sepultadas tras un muro impenetrable de vergüenza. Con voz temblorosa y apenas un hilo de sonido, el rey pronunció: «Soy culpable. He traspasado la línea de lo justo». Esas 3 palabras fueron como un eco que se propagó por todo el palacio. No hubo aplausos ni exclamaciones, solo el murmullo de las mantos y el crujir de los sandalias contra el piso de mármol. David comprendió que no había respuesta más adecuada que aceptar su error sin buscar excusas. Natán, con el semblante serio, observó al rey inclinar la cabeza. No había regocijo en aquel momento. De hecho, el profeta sintió una mezcla de lástima y alivio. Lágrimas humedecían las barbas de David. El hombre que antes había ordenado estrategias de guerra, ahora buscaba la misericordia con humildad. Mientras tanto, en los aposentos adyacentes, un eco distante de arpas continuaba interpretando melodías sagradas, casi como un recordatorio de que la fe seguía viva en el palacio. David cerró los ojos y dejó que el sonido envolviera sus pensamientos, como si buscara protección en el canto de los músicos. Cada nota parecía resonar con cada latido de su pecho, pidiéndole que abandonara el orgullo y abrazara la contrición. El ambiente se cargó de solemnidad. David bajó la mirada y con un gesto lento posó las manos sobre su rostro. Respiró hondo, contuvo el llanto y después de varios segundos exhaló con un susurro que casi no se percibió: «Señor, ten piedad de mí». Esas palabras cargadas de sinceridad atravesaron los muros del palacio y llegaron al corazón de aquellos que habían sido testigos de tantas victorias. David olvidó por un instante su rango y su linaje. Se convirtió en un hombre común, afligido por el peso de su propio pecado. En ese momento, Natán pronunció algo que nadie esperaba: «Tu ofensa es grave, pero no morirás. El amor persiste para quien se humilla». El rey levantó la mirada, sorprendido. No se trataba de un decreto de muerte ni de exilio. Era la promesa de un perdón que trascendía la justicia humana. David sintió cómo su angustia se transformaba en gratitud, aunque entendía que aún debía enfrentar las consecuencias. Entre la penumbra y las velas encendidas, el profeta continuó: «Dios no borra tu legado, pero tu aliento debe respirar arrepentimiento. Harás actos para restaurar lo perdido. Un día, tu nombre será sinónimo de arrepentimiento genuino». David asintió con lentitud. En su mente, revivió el rostro de Urías, el soldado leal, y el dolor de Betsabé, la viuda. Comprendió que el perdón no anularía el daño causado, pero le daba la oportunidad de cambiar el rumbo de su reinado. Un silencio sagrado se apoderó de la estancia. David se incorporó con dificultad, sintiendo que cada paso era un acto de valentía. Se acercó a Natán y con voz firme declaró: «Quiero restaurar lo quebrantado. Muéstrame el camino para honrar la justicia». Luego el profeta condujo al rey a un espacio más discreto del palacio, donde los jardineros cultivaban hierbas sagradas para ungir las ofrendas. Allí, Natán colocó su mano sobre el hombro de David y señaló al incienso que ardía en un pequeño altar. «Aclama al cielo, pues en tu confesión hallarás aliento. No evites tu mirar ante Dios». David se postró con reverencia, dejando atrás vestiduras reales que ya no le servían de nada ante la gloria divina. Con un gesto sencillo, derramó un puñado de especias sobre las brasas
y elevó una plegaria sincera de arrepentimiento. Sus palabras no fueron un recitado memorizado, sino un clamor genuino. Señor, reconozco mi falta, que mi espíritu se vuelva puro. El eco de esas frases surcó los corredores del palacio, impactando a quienes, en otras salas, discutían estrategias o se ocupaban en banquetes. El monarca, ahora arrodillado, era ejemplo de que ningún poder terrenal puede sustraerse de la mirada divina. Mientras David oraba, Natán observaba con atención. Sabía que aquel acto de humildad no borraría la historia, pero sí allanaría el camino para reconstruir la confianza del pueblo. Cuando la plegaria concluyó, David se puso de pie con pasos ligeros, como si recobrara el aliento. Natán lo miró a los ojos y en un susurro le transmitió la esperanza de un futuro restaurado. El rey supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Debía liderar con integridad y demostrar que, aun tras una gran caída, era posible edificar un reinado basado en la verdad y la misericordia. Así terminó este encuentro que cambió el destino de un hombre que, tras conquistar reinos, se encontró a sí mismo vencido por la conciencia. Pero en ese mismo instante nació una nueva historia de redención que marcaría a Israel por generaciones. Una narrativa que invita a reflexionar sobre el poder del arrepentimiento y la fuerza transformadora de una palabra pronunciada con valentía. Una vez que David escuchó la acusación directa de Natán, un silencio profundo se apoderó del gran salón. Su pecho se tensó y sintió cómo un peso desconocido presionaba cada latido. Aquel hombre que, tiempo atrás, había caminado por campos de batalla con la confianza de un guerrero, ahora descubría que nadie, ni siquiera el rey más fuerte, estaba libre ante la verdad divina. David retrocedió un paso, como si sus pies intentaran alejarlo de la culpa que le rodeaba. El resplandor de las antorchas parpadeaba en sus ojos mientras las sombras de las estatuas reales parecían observarlo con juicio. Durante un instante, aceptó la acusación en silencio, sintiendo el pulso agitado en su sien. Sin embargo, cuando comprendió la magnitud de su transgresión, su orgullo se desvaneció y la seguridad de su cetro cayó ante la convicción de haber obrado mal. Con la voz quebrada por la emoción, David pronunció las palabras que nadie esperaba de un monarca. He errado ante ti. Su confesión no fue murmullo, atravesó el aire con firmeza. A pesar de su rango, cayó de rodillas, sintiendo el frío suelo de mármol contra sus rodillas desnudas. En ese momento, reconoció que su posición no le daba derechos sobre la misericordia de Dios. Debía rendirse por completo. Los asistentes, atentos, guardaron distancia. Nadie aplaudió. El murmullo de las telas y el leve crujido de los zapatos en el piso de piedra fueron la única respuesta. David reprimió las lágrimas, pero sus ojos se humedecieron. Un nudo en la garganta le impedía articular pensamientos claros. Durante años, su mente había estado atenta a estrategias de combate. Ahora solo deseaba una guía para encontrar perdón. Entonces, empujado por un impulso interno, David inclinó la cabeza. Su aliento entrecortado produjo un susurro. «Que se limpie mi alma, oh Señor». No era un guión aprendido. Eran palabras nacidas de un corazón agobiado por la culpa. La plegaria fluyó sin reservarse nada. Reconoció su error con la humilde certeza de quien sabe que, sin arrepentimiento, el alma se marchita. Mientras tanto, Natán permaneció en un costado, observando con solemnidad. No había sanción pública ni gesto de venganza, solo la mirada comprensiva de alguien que, sabiendo del perdón sobrenatural, aguardaba el paso siguiente. David, aún de rodillas, sintió una brisa leve recorrer la sala, como si el mismo aire confirmara que su acto de sinceridad había desgastado el muro que lo separaba de la gracia. Al incorporarse lentamente, el rey notó que algo en su interior había cambiado. Aquella humildad, antes ajena a su carácter firme, lo liberó de un peso insoportable. Percibió que, aunque aún enfrentarían consecuencias por sus actos, su espíritu recuperaba la paz que había perdido al cometer el error. Fue consciente de que, tal vez, el mismo pueblo advertiría su declive. Sin embargo, esa verdad revelada abría la puerta a la posibilidad de restaurarse. En los corredores cercanos, las sombras se alargaban mientras la tarde avanzaba.
David avanzó con paso decidido hacia un pequeño oratorio donde normalmente se reunían para meditar. Allí, frente al altar sencillo, posó las manos sobre las piedras antiguas y elevó una alabanza suave. Señor, yo he caído, pero confío en tu bondad para restaurar mi corazón, que mi arrepentimiento sea sincero y mi vida un ejemplo de rectitud. Cada palabra se liberó con honestidad, sin afectación ni retórica vacía. Los músicos improvisaron un arpa lejana, casi como un eco de esperanza. David cerró los ojos y dejó que ese sonido acariciara su ánimo herido. Imaginó que la misericordia brotaba como un río inagotable, listo para cubrir sus faltas. Era consciente de que seguiría siendo el líder de la nación, pero ahora su reinado se sustentaba en una nueva base: la compasión de un Dios que valora el corazón arrepentido. Al concluir su plegaria, David dio un paso al frente. Su mirada, antes obcecada por la vergüenza, ahora brillaba con renovada humildad. Comprendió que admitir un fallo, incluso siendo rey, no lo debilitaba. Al contrario, cimentaba una relación auténtica con lo divino. Era un hombre dispuesto a corregir el rumbo y adoptar medidas para reparar el daño ocasionado. Esa misma noche, el aura del palacio cambió. Las voces que solían alabarlo sin cuestionar, ahora lo reconocían como un líder capaz de asumir errores y pedir perdón. Aún rodeado de lujo y pompa, David había encontrado, en su propio quebranto, la fuerza para renovarse. Con la mente más liviana, se preparó para enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Sabía que el arrepentimiento no borraría de inmediato el sufrimiento que causó a Urías y a Betsabé, pero confiaba en que, al vivir con justicia y misericordia, su pueblo hallaría en él un ejemplo de restauración sincera. Y así, el rey que hasta entonces había gobernado con mano firme, comenzó un nuevo capítulo de su vida, esta vez guiado por la humildad y la búsqueda de la reconciliación interior. Después del acto de humildad que David mostró al confesar su falta, el ambiente en el palacio cobró un matiz diferente. Aquella noche, mientras la luna bañaba con su luz las almenas de Jerusalén, Natán se acercó de nuevo al rey con un mensaje que traía esperanza incluso después de la caída. Natán posó su mano sobre el brazo de David y pronunció palabras que aún resonaban en el corazón del monarca. El culpable ha sido perdonado, pues reconociste tu error ante el Altísimo. Sin embargo, ha llegado una promesa que trasciende tu generación. De inmediato, David sintió cómo el peso de la culpa cedía un poco más, pero al mismo tiempo, una curiosidad surgía en su interior. ¿Qué clase de promesa podría diseñarse para alguien que acababa de equivocarse tan gravemente? Con serenidad, Natán describió que Dios había decidido establecer un pacto con David y con sus descendientes. Dijo que, a pesar de las debilidades humanas, la raíz de su linaje nunca sería arrancada. En otras palabras, su familia ocuparía el trono de Israel de manera perdurable. Estas palabras no se referían únicamente a un hijo inmediato que ocuparía el poder. Anunciaban que había un plan mayor, una esperanza que abarcaba un futuro distante. David, conmovido, preguntó: ¿Cómo es posible que, tras mi falta, el Señor mantenga su promesa? Natán respondió que el perdón divino no anulaba el compromiso tomado por Dios desde el momento en que ungió al rey. Mencionó que había sido revelado en visiones que, de la descendencia de David, saldría un gobernante cuya autoridad nunca acabaría. No era un rey temporal, sino alguien cuyo reinado traería salvación y justicia para todo el pueblo. En aquel instante, el rey pensó en su propia vida, en las batallas que libró, en las aldeas que defendió y en las ciudades que poblaron de canto. Pero una voz interior le recordó que ninguna hazaña militar sería comparable al mensaje que el profeta le entregaba. David alzó la mirada y contempló el cielo estrellado, sintiendo que esa promesa no solo alcanzaba los muros del palacio, sino que se extendía hasta lo más profundo del destino de Israel. Natán continuó: aunque enfrentes días de aflicción, y aunque tu reino experimente retos y divisiones, la promesa permanecerá firme. Un descendiente de tu familia será luz para las naciones y refugio para quienes buscan un camino recto. Su reinado se basará en la verdad, no en la fuerza militar. Su corona no será forjada en metales terrenales, sino en un propósito que trasciende el tiempo. Al escuchar esas palabras,
David sintió un resplandor de fe. Recordó que, en su aldea de joven pastor, en aquellas llanuras donde cuidaba ovejas, jamás habría imaginado que la sapiencia de Dios lo llevaría a entender conceptos tan profundos. Su reinado, alguna vez asociado a conquistas físicas, ahora se vinculaba a un linaje espiritual. El profeta hizo un breve silencio para dejar que el rey meditara. Luego agregó que en fechas futuras, el mensajero que anunciara el camino hacia ese gobernante eterno llegaría con señales extraordinarias. No bastaría con proclamaciones humanas. Habría señales que tocarían el amanecer de la justicia y la paz. Un pueblo fatigado, bajo opresión, hallaría consuelo al reconocer que la promesa cumplida había traspasado fronteras y años. David, aún sintiendo la urgencia de reparar el daño causado, comentó en voz baja: «Quisiera saber más detalles, saber en qué momento se cumpliría todo esto». Sin embargo, Natán le explicó que no convenía revelar fechas exactas, pues cada generación tendría que descubrir la manera de preparar el terreno para esa venida prometida. Lo esencial era mantener viva la fe y educar a los hijos en la obediencia a los mandatos divinos, garantizando que el mensaje llegara intacto hasta el instante señalado. En la penumbra, el rey asintió. Comprendió que, aunque su vida terrenal llegara a su fin, el propósito de Dios con su familia lo superaría largamente. El profeta recogió su túnica y antes de retirarse, hizo un último comentario. La fidelidad a esta promesa exigirá humildad, justicia y amor. Si tu linaje permanece firme en estos principios, nunca se desviará del camino señalado por el Altísimo. Entonces, mientras las antorchas se apagaban en los pasillos y el murmullo de la corte se desvanecía, David quedó solo con su pensamiento. Aunque el peso de su pecado persistía en su conciencia, ahora su alma respiraba un hálito de esperanza. Sabía que a pesar del camino irregular que había recorrido, una promesa mayor lo sostenía, un linaje destinado a traer salvación y restauración, una luz en medio de la oscuridad, un legado eterno que repercutiría en generaciones futuras. Así concluyó la revelación de Natán, no un simple anuncio político, sino un pacto trascendental que marcaría el corazón de todos los que anhelan la llegada de un reino justo y eterno. Después de que David expresó su arrepentimiento, el palacio recobró cierta normalidad superficial. Sin embargo, en los pasillos subterráneos donde se tramaban intrigas, se cocinaba una insurrección que amenazaba con romper la estabilidad de la dinastía. Adonías, el hermano mayor de Salomón, se proclamó rey sin la autorización legítima de su padre. Convocó a nobles y comandantes afines, festejó con banquetes fastuosos y se apoyó en su linaje para ganarse seguidores, convencido de que su condición de primogénito le daba derecho al trono de Israel. Mientras tanto, Betsabé, la madre de Salomón, obtuvo noticias alarmantes a través de mensajeros fieles. Adonías había reunido a sus partidarios en el patio real, llevando consigo estandartes y cornetas anunciando su ascenso. El corazón de Betsabé se oprimió por la angustia, pues sabía que la promesa que Natán le había comunicado a David sobre su hijo podría quedar en segundo plano si Adonías lograba afianzarse en el trono. Decidida a actuar, salió sigilosamente de su aposento y pidió encontrarse en secreto con el profeta, quien se hallaba orando en un espacio reservado para la meditación. Natán, atento a la agitación que percibía en la corte, escuchó a Betsabé relatar lo que estaba sucediendo. El primogénito se ha rodeado de hombres de influencia. Si no actuamos pronto, la voluntad del Señor podría verse suplantada por planes humanos. Mi hijo necesita respaldo para asegurar la promesa. El profeta comprendió entonces que debía enfrentar la situación con valentía y buscar la intervención directa de David, pues justo en él descansaba la solución para preservar el pacto divino. Durante la madrugada, Natán se acercó al aposento del rey. Lo encontró despierto, sentado frente al ventanal que daba a los huertos iluminados por la luna. Al ver al profeta, David lo invitó a sentarse sin sobresaltarse, consciente de que Natán siempre llevaba consigo mensajes trascendentales. Con voz sosegada, Natán relató la insurrección de Adonías y dijo: «Majestad, cuando te aproximas al final de tus días,
Algunos buscan expresar sus ambiciones sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Adonías presume la corona que no le corresponde y amenaza la transmisión de la promesa que reposó sobre Salomón. David, con gesto adusto, recordó la revelación anterior, una descendencia que perpetuaría su linaje, un trono establecido para siempre mediante la sabiduría otorgada por el Altísimo. Comprendió que el computador de Adonías podría romper aquel juramento si su oposición quedaba sin freno. De pie miró al profeta con determinación. ¿Cómo enfrentaremos esta contienda sin derramar sangre innecesaria? ¿Cuál es el camino para restablecer el orden conforme al propósito divino? Natán respondió: debes declarar ahora a Salomón como único heredero legítimo. Ordena a los comandantes que lo ungirán públicamente y proclamen su soberanía en el baluarte real. Al hacerlo, el pueblo reconocerá la autoridad que Dios estableció y los seguidores de Adonías se dispersarán. David asintió, aunque adivinó la resistencia de los consejeros de Adonías. Consciente de que la medida era drástica, avanzó hacia la sala del trono al alba, decidido a restablecer el mandato. Al salir de la cámara privada, David fue escoltado por la Guardia Real. Los miembros de su corte se apostaron a los lados del corredor principal. Entre murmullos, sabían que su salud se debilitaba y que la sucesión se había tornado incierta. David se detuvo frente a la asamblea y en voz fuerte declaró: «He elegido a mi hijo Salomón para que me suceda. El pacto del Señor permanece sobre él, como lo anunció Natán». Tras esas palabras, hizo una señal para que los oficiales llevaran el recipiente con el aceite sagrado. Ministros y guerreros se inclinaron en reverencia, mientras Salomón, aún sorprendido, recibía la unción. El óleo perfume sus hombros y ungió su frente como símbolo de autoridad establecida por Dios. Los músicos de la corte entonaron salmos solemnes mientras se alzaban las trompetas para proclamar a Salomón nuevo rey de Israel. Adonías, en aquel mismo momento, se enteró de lo sucedido y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sus partidarios, sorprendidos por la rapidez y la legitimidad de la proclamación, empezaron a dispersarse, conscientes de que habían sido burlados por el plan divino y de que desafiar al hombre elegido era como desafiar la voluntad del cero cielo. Ante el desmoronamiento de su proyecto, Adonías intentó refugiarse en sus aliados más cercanos, pero la mayoría se negó a respaldar un esfuerzo que carecía de bendición celestial. Algunos de sus seguidores se retiraron con pesar, pues habían creído en la fuerza del primogénito. Otros ofrecerían disculpas ante Salomón. El ambiente en la corte cambió de manera repentina. El júbilo por la unción de Salomón inundó los salones, mientras los ancianos y sacerdotes bendecían el nuevo reinado. Con el trono ocupado por Salomón, David dirigió unas palabras de gratitud al Señor y exhortó a todos a mantener la paz y la concordia. Aseguró que, aunque el poder había sido revaluado, la misión divina que inspiraba su gobierno permanecía inalterable: conducir a Israel hacia la prosperidad y la justicia. Cuando el anciano rey se retiró a su habitación para descansar, dejó en el corazón de Salomón el mandato de gobernar con sabiduría y humildad. Natán, observando desde una esquina discreta, permitió que su mirada se posara un instante en el rostro del nuevo monarca. Recordó la promesa de un propósito mayor, la visión de un reinado que superaría fronteras y generaciones. Ahora, con Salomón en el trono, la etapa siguiente sería la construcción de un legado que honraría ese juramento. En las semanas posteriores, Salomón recibió consejo de Natán y de Betsabé para consolidar alianzas con tribus y asegurar que no quedaran rescoldos de rebelión. Los constructores y artesanos se dispusieron a preparar la construcción del templo, proyecto que simbolizaría la unión del pueblo en torno al Dios que había salvado a la línea real de la disolución. Con el tiempo, la proclamación de Salomón se convirtió en un hito recordado por generaciones, un momento en que la voluntad de Dios, transmitida por Natán, triunfó sobre las ansias humanas de poder. Esa lección de fidelidad e intervención divina marcó la identidad del reino, recordando a cada habitante que en la sucesión legítima no basta la herencia de sangre, sino la obediencia y el cumplimiento del plan divino. Así concluye esta fase de la historia, una crisis que amenazó con romper el pacto.
la valentía de un profeta dispuesto a ir contracorriente y la rápida respuesta de un rey que, aunque debilitado, aún tenía la fuerza para reafirmar la promesa establecida por cielo y tierra. Natán no solo fue la voz de corrección que necesitó el trono de Israel, también se convirtió en el guardián de la memoria de aquel período. Tras los eventos que sacudieron al reino, se dedicó a compilar relatos esenciales, actos de los reyes, victorias militares y los momentos en que la gracia divina intervino. Con su escritura, plasmó datos precisos sobre guerras, ceremonias de consagración y detalles de la sucesión real, preservando hechos que de otro modo se habrían desvanecido con el paso del tiempo. Su trabajo no se limitó a registrar fechas, incluyó reflexiones sobre las decisiones humanas y las lecciones espirituales que emergían de cada suceso. Gracias a su dedicación, las generaciones posteriores conocieron tanto las virtudes como las fallas de los gobernantes. Natán entendió que la historia no era un simple recuento de victorias, sino un testimonio vivo que debía inspirar humildad, fidelidad y amor por la justicia. En cada línea escrita, se vislumbraba el propósito de mantener viva la conexión entre el pueblo y su Dios, asegurando que la experiencia de aquel tiempo guiara a futuros descendientes. Así, su legado trascendió las páginas y se convirtió en cimiento de la identidad colectiva de Israel. En la actualidad, muchos enfrentan situaciones similares a las de David y Natán. Quienes tienen autoridad en sus hogares, empresas o comunidades se ven desafiados a decir la verdad a quienes detentan el poder, aunque esto implique riesgo personal. Por ejemplo, un gerente puede advertir a un director sobre decisiones éticas equivocadas. Un hijo podría confrontar a sus padres sobre actitudes dañinas. Un colega honesto tal vez indique irregularidades en un proyecto. Reconocer errores, tal como hizo David, implica valentía y humildad. No se trata de admitir la culpa ante extraños, sino de asumir responsabilidad en ámbitos donde la influencia personal es significativa. Al confesar una falta, se abren oportunidades de reparación y aprendizaje. La experiencia enseña que admitir un fallo no disminuye la estima, sino que puede fortalecer la confianza mutua. Por otro lado, ser Natán en la vida moderna significa observar sin temor las acciones equivocadas de otros y hablar con amor y firmeza. La voz sincera puede prevenir daños mayores y animar a la transformación. En comunidades de fe, es común que un miembro confronte a otro para restaurar el bienestar espiritual. En ámbitos laborales, puede denunciarse prácticas injustas para garantizar un ambiente honesto. Este relato milenario nos recuerda que la justicia y la misericordia siguen vigentes. Aún después de los 40 o 50 años, es posible redirigir el rumbo personal o institucional. La lección consiste en escuchar cuando alguien expone una falla y aceptar la invitación al cambio, pues solo así se fortalece el carácter colectivamente. Si este relato tocó tu corazón, suscríbete al canal para no perder futuras historias que edifiquen tu fe y fortalezcan tu espíritu. Comparte este video con amigos y familiares que necesiten escuchar una palabra honesta hoy. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Quién ha sido tu Natán personal y cómo te ayudó su consejo? Dale me gusta al contenido para apoyarnos y alcanzar más vidas maduras en México y Estados Unidos. También puedes activar la campana de notificaciones para recibir avisos cuando publiquemos análisis bíblicos, reflexiones prácticas y relatos que desafíen tu alma. Participa y haz crecer comunidad de fe. Al llegar al final de este viaje, pregúntate, ¿en qué momentos ignoro la voz que señala mi equivocación? ¿He permitido que mi orgullo opaque la oportunidad de un nuevo comienzo? Reflexiona. El verdadero cambio inicia cuando aceptamos admitir nuestros defectos y damos espacio al perdón. Tal vez ahora reconozcas la necesidad de confrontar decisiones erradas o de escuchar con humildad a alguien que te ama lo suficiente para corregirte. ¿Te atreves a aceptar esa valentía que nace de un corazón dispuesto a crecer? ¿Estás listo para usar tu propia experiencia como testimonio de transformación para quienes comparten torpeza y temor? Si esta historia te impulsó a cuestionar tus actitudes y a considerar un camino de reconciliación, te invito a no quedarte ahí. Suscríbete al canal
y activa las notificaciones para unirte a una comunidad que busca edificar vidas mediante relatos que inspiran fe y responsabilidad. Al hacerlo, ayudarás a que más personas descubran el valor de abrirse al cambio y caminen hacia una vida renovada. No dejes pasar la oportunidad de ser parte de esta familia comprometida con la verdad y la esperanza.